Bienvenidos al programa número 91 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, un saludo para vos, para la audiencia. Y sabemos que estamos en el mes de abril, que es el mes en que el 18 de abril UNESCO, a través de ICOMOS Internacional, celebra el Día Internacional de Monumentos y Sitios. Claro. Es una celebración que ya en programas pasados estuvo Gaby Santibáñez en nuestro Tal cual. programa para hablar sobre esa celebración que es de carácter internacional. Cada país, cada Estado miembro, mejor dicho, cada Estado parte, eh, realiza algún tipo de actividad para la celebración de este día. Y bueno, nosotros el 18 de abril hicimos conjuntamente con la Universidad de Morón, en la sede que tiene en Buenos Aires, en Lima al 200, bueno, y ahí participaron especialistas, y Comos tiene eh, por norma cada año poner un lema. Bueno, todos los años van cambiando, pero este año se llama Patrimonio Resiliente ante Desastres y Conflictos, Preparación, Respuesta y Recuperación. Una temática que está alineada al cambio climático, obviamente. Claro. Este, bueno, si podemos pasar la entrevista, el cierre, la conversación que tuvimos con autoridades de la Universidad de Morón y autoridades de ICOMOS, así ya vamos cerrando este ciclo de celebración. Estamos acá en la sede de Buenos Aires de la Universidad de Morón. Bueno, es un cierre para área protegida. Estamos con el director de la carrera de arquitectura de la Universidad de Morón y con Juan Alonso, con Caro Quiroga y con Marcela Clot, vicepresidenta del Comité Argentino de ICOMOS. Bueno, nosotros estamos en este momento tratando de hacer un cierre, unas palabras de reflexión sobre lo que ocurrió hoy, que fue un encuentro concurrido, tanto en forma presencial como en forma virtual, fue un encuentro híbrido. Así que, Alejandro, te dejo para que digas unas palabras que te interesen comentar a la audiencia de Área Protegida. Bien, sí, realmente después de estas charlas, de estas conferencias, de estas disertaciones, desde distintos puntos de vista, pero todos estaban sobre la misma temática, lo que me deja a mí es una generación en la conciencia, ¿no? Que de alguna manera también transmitimos a nuestros alumnos para hacerlos comprender que el patrimonio, de alguna manera, más allá que puede llegar a ser, como decimos, bueno, nuestro pasado, el respeto para aquello, nuestros edificios, en la arquitectura en general, como la vemos nosotros y como de alguna manera yo trato de transmitirla, es esto, generar conciencia sobre todo espacio que vamos a intervenir, particularmente edificios existentes, de los cuales a lo mejor no tienen ningún registro patrimonial, pero uno puede descubrir que algo cada uno de estos edificios tiene, porque forman ciudad, porque generan este hábitat donde de alguna manera convivimos, y creo que todo lo construido merece un determinado respeto, a tener en cuenta por lo menos de cómo intervenirlo, cómo rediseñarlo, más hoy en día después de estos pospandemia como hemos tenido, que las partes de la ciudad han empezado a mutar y a cambiar o a quedar un poco fantasmas, porque importantes usos han desaparecido, como en los centros de la ciudad, etcétera, y que hay mucha superficie construida que
algo va a haber que transformar y que ciertamente esto es una tarea interesante, ¿no? Y muy importante. Por eso creo que la conciencia que generan estos encuentros lo tomo como, rescatándolo como realmente algo muy, muy, muy importante. Muchas gracias, Alejandro. Estamos ahora con Carolina Quiroga, subdelegada de la región pampeana metropolitana de ICOMOS, que aparte de ser disertante, es autoridad regional, así que te pedimos una reflexión tanto a vos, Caro, como a vos, Juan. Muy bien. Bueno, primero, en mi carácter de autoridad regional, me gustaría celebrar este encuentro, agradecer a la Universidad de Morón por este valioso. A ver, fue un tema crítico, un tema dificultoso, esto de los conflictos, pero también creo que mostró, especialmente pensando en el futuro, ¿no? O sea, la Universidad de Morón nos representa justamente el futuro de cada estudiante que transita por aquí, el valor que tienen estos conflictos, estas situaciones difíciles para que el patrimonio salga fortalecido. Eso, desde la autoridad, agradecer especialmente a la Universidad de Morón. Desde lo que hemos presentado, que no está desvinculado, este libro Patrimonio Postpandemia, también que una de las conclusiones más importantes fue cómo podemos, en línea de lo que dice aquí Alejandro, cómo podemos revisar esas cuestiones que hemos detectado como conflictivas, ¿no? O sea, qué potencial tiene el patrimonio, especialmente ahora me dirijo, hablamos de muchas cosas, pero a esto que amamos que son los estudiantes de la facultad. ¿Cuántas posibilidades tenemos? O sea, justamente este edificio nos muestra muchas. Y que otra cosa que nos mostró la pandemia es, en línea con celebrar este cumpleaños hermoso de la Carta de Venecia, es cómo, por suerte, nos hemos expandido de pensar el patrimonio solamente como lo valioso, lo antiguo, lo intocable, y pasar a pensar el patrimonio como el futuro, la intervención, la rehabilitación, retomar el pasado para transmitirlo al futuro, ¿no? Así que bueno, creo que ahí está también la resiliencia del patrimonio, cuando podemos comprender el carácter, lo valioso también desde el campo del proyecto. Así que bueno, le paso. Sí, me sumo a lo que decía Caro en relación sobre todo del eje temático del evento. Esta idea que se habló mucho sobre la complejidad del tema de la resiliencia y de los desastres y los conflictos, creo que de alguna manera todas las disciplinas humanas están encaballadas y están yendo hacia ese lugar, ¿no? El mundo se está volviendo cada vez más complejo y cada vez más conflictivo, y creo que por lo menos desde la arquitectura, que es de alguna manera lo que nos convoca, la mirada patrimonial es conciliadora con buscar esos elementos que faciliten salir de esos conflictos, salir de esos desastres en términos sustentables, en términos de reuso, en términos de historia, en términos de identidad y en términos sobre todo de inclusión, que creo que es lo que nos está afectando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Gracias, Juan, por la reflexión. Juan junto con Caro estuvieron a cargo de la exposición sobre la presentación del libro Postpandemia, y bueno, fue realmente muy, muy interesante, muy valioso el aporte. Bueno, nos quedan entonces las palabras de Marcela Clot, vicepresidente del Comité Argentino de ICOMOS. Bueno, muchísimas gracias y muy feliz de haber terminado esta jornada que me ha resultado sumamente enriquecedora, no solo por las temáticas abordadas, sino también por el expertise de los profesionales que han participado. En todos los casos había que lidiar con un tema bastante complejo para abordar, como son los desastres y los conflictos, y cómo el patrimonio se puede preparar, puede dar respuesta y se puede recuperar de, lamentablemente, resultados negativos que están teniendo varias de las actividades humanas. Se ha abordado el tema del cambio en la emergencia climática, con lo que es sabido que
que ese avance está repercutiendo en gran medida en distintas zonas sobre los patrimonios, y cómo esa conciencia de esa realidad y ese avance nos tiene que impulsar más que nunca a trabajar sobre el patrimonio antes de que sea tarde y que la situación sea irreversible. Así que agradezco especialmente a la Universidad de Morón, al director de la carrera de arquitectura, Alejandro Albistur, y todo su equipo y todo el personal de la universidad que ha colaborado para que esta jornada sea realmente muy fructífera y muy positiva. Y no quiero dejar de mencionar especialmente a la cantidad de estudiantes que se ha sumado, tanto en forma remota como en forma presencial, también con sus inquietudes y sus preguntas. Esto nos da mucha fortaleza y mucha energía para seguir avanzando en temas relacionados con el patrimonio, y debido al acuerdo que tenemos desde ICOMOS con la Universidad de Morón, ya hemos decretado que esta es la primera de muchas otras actividades que van a venir. Así que gracias a todos, ha sido una jornada espléndida. Bueno, gracias Marcela por tus comentarios, y también de mi parte reiteramos el agradecimiento a la Universidad de Morón por la posibilidad de hacer este encuentro académico relacionado con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y bueno, para ilustrar al público, en 2 minutitos, comento que el tramo de exposiciones fue moderado por la arquitecta Gabriela Mareque, docente también de la Universidad de Morón y miembro de ICOMOS. Y bueno, los temas que se abordaron fue llamado a la acción, una campaña global para incorporar soluciones culturales en la política climática, por la arquitecta Angélica Arias de Ecuador, en el marco de la celebración de los 60 años de la Carta de Venecia. El arquitecto Guillermo García desarrolló una conferencia relacionada sobre el mensaje espiritual del pasado a través del tiempo. El arquitecto Mauro García Santa Cruz habló sobre emergencias climáticas y gestión de riesgo del patrimonio cultural. Seguidamente, la arquitecta María Elena Mazzantini, especialista en madera, trabajó sobre el patrimonio cultural maderero y el fuego. Y la licenciada Jimena García Santa Cruz habló sobre experiencias audiovisuales sobre el patrimonio cultural y sus comunidades. Y finalmente, la arquitecta Carolina Quiroga, junto con el arquitecto Juan Alonso, presentaron el libro Patrimonio Postpandemia. Así que con todas estas intervenciones, más el intervalo de debate que hubo, fue una jornada muy enriquecedora. Así que bueno, reiteramos el agradecimiento a la Universidad de Morón, especialmente a Alejandro Borraquia, a Alejandro Albistur y todo su equipo, que nos han permitido expresar la participación de todos estos profesionales especialistas en la temática. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Andrés Fiandrino. Es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en higiene y seguridad en la industria de la construcción y magíster en desarrollo sustentable. Ha sido coordinador de la Subcomisión de Salud, Seguridad y Universidades Sustentables del Consejo Interuniversitario Nacional desde el 2003 hasta la actualidad, director general de Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Nacional de La Plata entre 1987 y el 2003, director de Higiene, Seguridad y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata desde el 2009 a la fecha, consultor BID Fomin UOCRA en temas de formación en salud y seguridad de pymes desde el 2004 al 2011.
responsable del programa de higiene y seguridad, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires entre el 2001 y 2002, consultor independiente de empresas constructoras sobre temas de salud y seguridad en la industria de la construcción, coordinador desde el SIN del Programa de Gestión de Prevención de Emergencias en la Educación Media de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad del Colegio de Arquitectos de la provincia entre el 2001 y 2004, docente titular de la Cátedra Mantenimiento e Infraestructura y Equipamiento de la Licenciatura en Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias de La Plata, titular de la Cátedra Seguridad, Higiene y Riesgo de Trabajo 1 de la Licenciatura en Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias, también de la Universidad de La Plata, docente de la Fundación Social Aplicada al Trabajo en temas de salud y seguridad en obras de construcción, coordinador del Programa Único de Evacuación de Edificios Universitarios en el marco de un acuerdo en las paritarias nacionales con los gremios docentes, dictándose un total de 330 cursos en universidades nacionales, entre otros, curso Higiene y Seguridad para obras de construcción y cursos sobre higiene y seguridad para obras de restauración. Director de Investigaciones Aplicadas a la Salud y la Seguridad y a la Gestión Ambiental. Director de la Red Iberoamericana de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica, Autónoma de Madrid, Santa Catarina en Brasil, del Litoral y de La Plata. Evaluador de proyectos de investigación, miembro de jurado y evaluaciones de concursos no docentes, expositor en congresos, jornadas y demás. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en Área Protegida. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Te mando un abrazo, un saludo a la audiencia también. Y también celebro que estés con nosotros en Área Protegida. Y realmente para nosotros es una enorme satisfacción contactar con vos porque, bueno, sabemos que vos tenés un rol importante en el SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todas las universidades nacionales. Y bueno, este año justamente se celebran los 60 años de la Carta de Venecia, que es un documento fundacional de ICOMOS, y que la Carta de Venecia, entre tantos temas que tiene que ver con un documento casi doctrinario de lo que es la conservación, este año ICOMOS ha propuesto trabajar sobre aspectos del cambio climático. Andrés, nosotros sabemos que vos tenés un rol importante que articula todas las universidades. ¿Por qué no le comentamos al público primero qué es el SIN y después un poco de tu trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la realidad universitaria, con la sustentabilidad y bueno, de ahí iremos derivando los temas de conversación. Charla. Bueno, te comento, el SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, es digamos, el consejo donde se reúnen los rectores de las universidades nacionales de gestión pública. Uh-huh. Y bueno, el objetivo es muchas veces implementar políticas de todo tipo, de educación y de lo que esté en ese momento, ponerse de acuerdo un poco todas las universidades para llevar adelante determinados temas en forma conjunta. Funciona en Buenos Aires y obviamente al ser de universidades te imaginarás que abarca la totalidad de los temas de las distintas disciplinas o áreas como investigación, el área académica, el área de extensión, de gestión de las universidades. Así que abarca todos los temas. Dentro de todo ese contexto, ya el año pasado cumplimos 20 años que se formalizó una subcomisión. Uh-huh. ¿Por qué es una subcomisión? Porque, bueno, las comisiones dentro del SIN las dirigen los rectores. Entonces hay comisiones de extensión, de relaciones institucionales, de relaciones internacionales, académicas, legales, etc. Dentro de la Comisión de Relaciones Institucionales
se constituyó la subcomisión de higiene, seguridad y gestión ambiental de las universidades. A partir de ahí, bueno, prácticamente te diría que fue una de las primeras que surgió en ese momento en el CIM. Y bueno, comenzó con higiene y seguridad, porque en ese momento era lo que estaba iniciándose y bueno, obviamente nadie sabía cómo se debía armar, cuáles eran los alcances, y etcétera. Así que toda la primer parte, digamos, del trabajo de la comisión, los primeros años, se refirió a higiene y seguridad. E inmediatamente después se fue incorporando la parte ambiental Claro. de la gestión universitaria. Yo digo de la gestión universitaria, en realidad las universidades es muy complejo todo el tema que hace a cómo son las investigaciones, cómo la universidad avanza sobre los temas de cambio climático, etcétera, etcétera. Eh, yo tenía un presidente de la universidad, yo trabajo en la Universidad de La Plata, que decía que esto es una anguila muy difícil de agarrar. Había Tal tantas cual. cosas tan difíciles a veces de poder concretar algo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué sucede? La universidad tiene una característica que es propia, que quien no está en el mundo universitario tal vez no lo entienda, pero que es la libertad que hay en que cada instituto, cátedra, facultad, unidad de investigación, todo lleve adelante diferentes temas. Es decir, no es que directamente desde un rectorado uno puede llegar a decir, "Ah, toda la universidad hizo tal cosa". No, está bastante liberado, tiene bastante opciones, cada uno de los lugares. Y muchas veces esos trabajos que se van haciendo sobre cambio climático, desarrollo sustentable, etcétera, no tiene vinculación entre sí. Algo que a veces es muy difícil de lograr en una universidad como la de La Plata, que es grande. Este, por ejemplo, hace, te diría, 8 años atrás, 9 años atrás, no se sabía la cantidad de investigaciones que la Universidad de La Plata llevaba adelante en materia de cambio climático. Claro. Y eso abarca todo, abarca medicina, abarca la parte legal, abarca la parte de ciencias naturales, de agrarias, de la que vos quieras, abarca todo. No se sabía, realmente no se sabía. Se hizo un relevamiento, ya te digo, hace 8 años, y surgieron 140 trabajos o 140 investigaciones que se estaban realizando referidos a este tema y que no había una cosa en común, no existe Un es muy nexo, claro. difícil un nexo en el que uno lo organice. No sé si vos Claro, me entendés un poquito. Vos viste que la universidad en cada facultad es cuasi autónoma, claro. no, no te diría. La universidad es autónoma y dentro de las universidades las facultades tienen un Sí. manejo cuasi autónomo. Y dentro de ese cuasi autónomo de las facultades existen a veces institutos o secretarías o investigaciones que también llevan adelante cada uno temas de su interés. Entonces no es que existe dentro de este mundo tan grande algo que uno puede decir, miren, avanzamos hacia este tema, logramos tal avance. Eh, pero, por otro lado, la riqueza de los trabajos es muchísima, porque obviamente al ser tan amplio desde tantas disciplinas, realmente se logra que se tenga a veces temas, avances, papers muy buenos. Pero esto sucede, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, sucede de la universidad para afuera. Entonces, cuando nosotros nos metemos, ¿y qué hace el rectorado como universidad o institución que lleva adelante
por el tema de desarrollo sustentable o cambio climático. Y entonces nos encontramos que en realidad la parte de gestión de la universidad tiene algunas deudas, tiene algunas deudas. Le cuesta, todo lo que enseña para afuera le cuesta aplicarlo. Muchas veces les cuesta aplicarlo porque no se conoce. Eso es algo que nosotros desde que empezamos en el CIN, por eso a veces es muy importante la reunión conjunta entre todas las universidades. Eso es algo que tuvimos que investigar y nos llevó años de investigación, que es lo que tiene que hacer una universidad desde el punto de vista de la gestión para responder a las condiciones de cambio climático, a los ODS, al desarrollo sustentable, etc. Se han hecho reuniones internacionales, una de las cuales fue acá en La Plata, otra en Mar del Plata, jornadas nacionales de charlas académicas de otras universidades, sobre todo de habla hispana, que venían y contaban alguna experiencia, y todo era muy, muy difícil de poder decir esto es así. Era propuestas muy sueltas, sin datos, sin Claro, datos concretos, que te cuesta entonces decir que bueno, hubo un avance fuerte en tal sentido, o no hubo, porque vos no contabas datos. claro. Ahí aparece la huella de carbono, y eso es lo que después vamos a hablar también un poquito más en profundidad, ¿no? Donde la huella de carbono te pone datos. Acá, esto es así, ustedes saben que la huella de carbono es el impacto ambiental que toda institución, producto o persona produce en el ambiente. Claro. Em, Eso nos llevó muchos años a ver, nos llevó muchos años a ver, hoy creo que lo sabemos, hoy creo que lo sabemos. Y de cualquier forma, a veces es muy difícil entrelazar las dos cosas, la gestión universitaria en sí, con toda la propuesta que tienen las universidades desde el punto de vista, insisto, de investigación, de extensión. Porque, por lo que te comento de esta cuasi autonomía. Incluso te digo más, cuando se hizo ese relevamiento en la Universidad de La Plata, era increíble, había hasta temas que se repetían Ah, Claro. ah, en distintos institutos, en distintas facultades, tal vez hasta con el mismo ente aglutinador Sí, con el que sí. hacían los trabajos. Claro, y a veces es muy, muy difícil dos institutos dependientes de dos facultades distintas que logren ponerse a veces de acuerdo en claro. llevar Claro, adelante un tema en donde tienen visiones distintas. por supuesto. Ese es el contexto así grande de una universidad con respecto a todos estos temas, ¿no? Eh, Permitime, antes de entrar de lleno a la huella de carbono, las mediciones y todas las actividades que se puedan hacer, yo recuerdo en algún momento nosotros nos pusimos en contacto en la época de la pandemia, cuando vos hablabas de la diversidad y de la complejidad que tiene un organismo como el Consejo Interuniversitario Nacional, y que hablábamos sobre los protocolos, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer en relación a cómo teníamos que manejarnos en cada comunidad universitaria, en cada universidad, con relación a este grave problema que era la pandemia? Y creo que lo hemos conversado en algún momento, que cada universidad tenía que hacer su propio protocolo, porque no es lo mismo la Universidad de Buenos Aires, que tiene 300.000 alumnos, que la Universidad de las Artes, que tiene 25.000. Las dos están en capital, pero tampoco la Universidad de Salta o la de Río Cuarto, que está en un campus en el medio con un espacio rural. Entonces, cada una tiene sus problemáticas, sus especificidades,
no es lo mismo hacer un protocolo para medicina que para música, en arte o para ingeniería en la UTN. Entonces, este, traje este tema porque me hiciste acordar de esa época, ¿no? Está, digamos, dentro del rol de la higiene y seguridad, de la gestión en esos temas, y cuando fue la pandemia, ahí es como que saltó, se puso sobre la mesa la complejidad de este tema. Y era un poco, lo estoy comentando para visualizar, para que la gente que nos escucha identifique la complejidad de las universidades. Estamos hablando de más de 50 universidades nacionales en todo el país, en diferentes ámbitos geográficos y territoriales, y bueno, obviamente que esa complejidad se multiplica en el interior de cada universidad también, ¿no? Porque es lo que estás diciendo vos, que te encontraste con 140 investigaciones en la misma universidad. Afortunadamente, creo yo, ¿no? Pienso eso, Andrés, porque el tema del cambio climático es un tema que se puede abordar desde muchísimos lados. Y bueno, sobre eso vos nos ilustrarás un poco, qué están haciendo ustedes. Te sumo algo a lo que vos estás diciendo que es totalmente cierto y que tal vez quien no esté en el sistema no lo alcance a comprender en su totalidad. Independientemente de que cada universidad es distinta, en distintos lugares, y todo, cada universidad es autónoma. Claro, Y esto es, mirá hasta qué punto que todas las resoluciones que muchas veces saca el SIN, en definitiva, queda a criterio de cada universidad aplicarlas o no. claro, De ninguna manera sacan alguna resolución en el que es obligación de las universidades claro. hacerlo. Esto cuesta entenderlo para quien no está dentro del sistema universitario. Ellos piensan que, bueno, sale el SIN, sale aprobado, sale esto, hay que aplicarlo en otros lados. En realidad está abierto y se invita a las universidades a que vayan aplicando los diferentes aspectos de lo que sea. Digamos que Pero en tiene última, más la categoría, por así decirlo, de recomendaciones. Digamos que después la aplican o no, es decir, como tal, es decir, no tiene una situación, digamos, de necesariamente implicar la actuación del otro, ¿no? Es decir, no es vinculante. exactamente, son recomendaciones o acuerdos Ujú. generales entre los diferentes rectores que dicen, bueno, vamos a tal situación, la vamos a implementar de tal manera. Y Claro. después cada universidad la puede implementar o no, Bien. de ninguna manera. Queda a criterio. Incluso los cambios que hay en cada universidad lo implementa de acuerdo a su, como decía Rubén, de acuerdo a su estructura, al lugar donde está, a la forma de gestionar. Eh, Montones de requisitos que cada uno lo decide en ese momento. Lo de la pandemia es como vos decís exactamente. La cantidad de protocolos, yo nunca en mi vida he hecho tantos protocolos como durante la pandemia. Yo he soñado hasta con los protocolos y encima se iban cambiando, se iban proponiendo, cada vez más complicados, se hacían cada vez Sí, más sí, sí, complicados. Con mucha intervención de los gremios docentes y no docentes, por claro. supuesto. Pero en definitiva, después cada universidad implementaba el protocolo más acorde a su idiosincrasia, Sí, 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 que podía ser el que vos le habías mandado. Lo que era importante era que vos le propusieras una base y que a partir de ahí cada uno tome esa base o lo cambie totalmente. claro, Eso es con todo. Eso sucede exactamente lo mismo con la parte ambiental. claro, ¿Eh? Entonces uno le dice, este es el camino, le da una orientación para que pueda trabajar. En universidades que muchas veces no tienen la capacidad, por su tamaño y por todo, de dedicar recursos para poder investigar, estudiar sobre gestión ambiental, desarrollo sustentable. Que no es solamente la parte de la huella de carbono, también se considera la huella ecológica. Ujú.
claro, que no es lo mismo exactamente, sino que, bueno, la huella ecológica se refiere a la cantidad de espacio o de servicios ambientales que debe tener un país, una provincia, una universidad para ir absorbiendo los impactos que ocasiona su funcionamiento claro. y a su vez están relacionados con lo que existe en cada lugar. Por un lado, no sé si me alcancé a explicar bien, pero la idea Sí, sí, es, sí, se entiende. ¿se entiende bien? Bien. Sí, 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 Ustedes saben, a nivel mundial, estos indicadores nos dan negativos. Bueno, el planeta Tierra no alcanza los recursos naturales que tiene para mantenernos a todos. claro, ¿Tá? Evidentemente, si nos mantenemos es debido a la gran desigualdad que hay, la gran cantidad de pobres que no consumen ni hacen exactamente lo mismo que los Estados Unidos, por ejemplo. claro, Si todos claro. fuéramos Estados Unidos, el planeta hubiera estallado. Ya. Sí. Entonces, Vos sabés que sí, sí. permitime comentarte algo al respecto. Hay como unos simuladores de huella de carbono, del impacto que uno hace de pronto en la vida cotidiana, ¿no? Porque cada uno, cada familia es un mundo y tiene consumos de electricidad, generación de residuos. Bueno, y yo hice como un autotest y me daba re mal. Te digo que yo estoy como entre los más, eh, digamos, como es que generan fuerte impacto sobre el ambiente. Eso. Pero es así como decís, ¿no? Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. Nos acompaña, en este caso, Andrés Fiandrino. Bueno, con lo que estábamos recién conversando, Rubén, de que hiciste tu huella de carbono, seguramente debes comer muchos asados. Vamos a tener que hacer algún apriete ahí. Qué pena. Eso está generando Bueno, muchos residuos. sí, bueno, sí, 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 los voy a invitar a los dos a comer un asado acaso. Está bien, ya que después tratemos de todo excedernos así, vamos todos juntos. Pero hay una cosa muy interesante que, a pesar de, seguramente vos ese indicador te lo compara con un argentino medio, ¿no? Entonces te dice, bueno, el argentino medio emite, son 5, ¿no?, toneladas de CO2 anual, 5,71 toneladas de CO2 anuales. Eso te lo va dando precisamente por lo que vos decís, por el consumo de electricidad, el consumo de transporte, la Claro, comida, los residuos y todo eso. Ahora, nosotros en el mundo, Estados Unidos tiene más del 20 Claro. claro, la huella, para que veas la diferencia. Y esto también trae a colación algo muy interesante que son los servicios ambientales, algo que es relacionado con el cambio climático y todo lo demás, que es realmente cómo se compensa a aquellos países que realmente tienen una huella de carbono muy grande y no tienen el suficiente, los espacios productivos necesarios para absorber. Claro. Entonces empiezan a aparecer los servicios ambientales que deberían aquellas países, aquellos países que tienen más, Brasil, por ejemplo, que tiene su Amazonas,
y que absorbe o tiene Claro. para vender a Estados Unidos parte de lo que emite Estados Unidos. Entonces se Claro. debería compensar pagando Estados Unidos a Brasil el exceso que tiene ellos y que lo compensa Brasil a costa de otras cosas. Claro. Sí, sí, sí. Todo esto es muy difícil. Ustedes seguramente, yo esto lo cuento, pero ustedes lo tendrán perfectamente claro, lo difícil que es en el mundo llegar a un equilibrio para poder decir, bueno, perfecto, yo consumo, no tengo problema, pero pago y mantengo lo que en estos países menos industrializados me aportan al ambiente. Un tema muy difícil. Es, Nunca, un nunca de es acuerdo, complejo, sí. nunca de Sí, sí, acuerdo. sí. Sí, sí. Pero bueno, bajando un poquito la altura de lo que estamos hablando y volviendo al tema de lo que son las universidades y el mundo universitario, relacionado también con esto. A nosotros les comentaba anteriormente lo difícil que había sido saber qué era lo que había que hacer. Entonces, es importante que dentro de todo este mundo del cambio climático y todo lo demás, nosotros hagamos hincapié en el desarrollo sustentable de una universidad. Bien. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié? Porque, bueno, ustedes saben que el desarrollo sustentable es tratar de desarrollarse y usar los recursos que disponemos de tal manera que no pongamos en peligro a las generaciones futuras con respecto a esos recursos. Entonces, acá tenemos un marco importante para decir, bueno, dentro de esto, nosotros en qué tenemos que hacer hincapié. Bueno, entonces tenemos que hacer hincapié en qué recursos usa una universidad para gestionar y de qué manera los usa. Eso es precisamente un indicador muy importante, es la huella de carbono. Claro. ¿Sí? Entonces yo en la huella de carbono sé cuánto gasto, bien determinado, en primera instancia, cuánto gasto de los recursos, hablando de energía eléctrica, Bien. hablando de gas, hablando de transporte, hablando de los aires acondicionados. Eh, el agua no entra, después voy a hacer una mención al agua, pero en la huella de carbono el agua en este momento no está, no entra dentro de la huella de carbono. Con todo ese gasto que una universidad hace para funcionar, luego se lleva a indicadores ambientales o se lleva a la parte ambiental en el que yo entonces puedo decir que todo esto que yo consumo implica que estoy emitiendo a la atmósfera determinada cantidad de CO2, Bien. de gases efectos invernaderos. Ujú. Y ahí tengo datos, yo tengo todos los datos ahí. Yo lo hice en el 2019, la huella de carbono de la Universidad de La Plata, que después la llevamos a otras 20 universidades, desde el SIN guiamos a otras 20 universidades y lo hicieron. Pero en su momento tengo el consumo absoluto de dónde se gasta, cuánta electricidad se gasta, cuánto combustible se gasta, si sea diésel o nafta, cuántos metros cúbicos de gas también se gasta. Ujú. Y lo interesante de la huella es que te pone límites. Vos decidís los límites que le pones. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque si no, esto sería totalmente abierto. Y estamos hablando nada más que una huella de carbono institucional. ¿Tá? ¿Por qué te hago este comentario? Porque hay huella de carbono de productos, bueno, de instituciones o de personas. O sea, yo podría sacar en la Universidad de La Plata cuál es la huella de carbono que me lleva para ser un arquitecto. Ujú. ¿Tá? Sí, sí. O cuál es la huella de carbono que me lleva para ser un médico. No es de eso de lo que estamos hablando. No nos metemos ahí. Nos metemos cuál es la huella de carbono para que la universidad funcione, Bien. ¿tá? Para que haga arquitectos, ingenieros, investigaciones, extensión y enseñe. Eh, ese contexto en el que yo defino
que voy a hacer esa huella, digo también que esa huella está dentro de lo que la universidad es propietaria. Porque puede ser que la universidad comparta con otra universidad, con una empresa privada o con algo, una participación societaria en determinado lugar o determinado tema, y que ahí ya se complejiza un poquito porque ya empieza un tercero. Entonces nosotros eso lo eliminamos y nos atenemos exclusivamente a lo que es la universidad, Bien. a la que la universidad es dueña. Luego se pone un límite de tiempo también, se pone un límite geográfico, ¿m? Que está estipulado en cada huella. Nosotros tenemos propiedades en La Rioja, en Misiones, en la provincia de Buenos Aires, parte de La Plata. Pero eso queda bien determinado. Entonces yo tengo un marco de comparación clarito, con números y datos, para ver cuando vuelva a hacer la huella de carbono, que nosotros dijimos que lo vamos a hacer cada 5 años, no lo vamos a hacer anualmente, lo vamos a hacer cada 5 años. ¿Qué pasó en esos 5 años? Claro. Mejoramos porque obviamente la huella como conclusión final te da un montón de acciones que vos tenés que implementar para controlar los excesos que vos ves en el estudio. Entonces, ¿y cómo fue eso? ¿Resultó bien o resultó malo todo este estudio? ¿Cuánto nos dio? Obviamente eso, para que en un organismo tan vivo como es la universidad, con tanto movimiento de alumnos que por ahí suman muchísimo, por ahí bajan, esta huella se relaciona per cápita con la cantidad de alumnos, con la cantidad de Claro. docentes Claro, claro. y no docentes. Entonces después puede seguir creciendo, pero siempre va a estar relacionada con un indicador per cápita. En esto se me ocurre, Andrés, algunas preguntas para hacerte. En primer lugar, ¿el SIN genera algún tipo de material, sobre todo ahora para evitar costos, que puede ser virtual, para los alumnos, digamos, para que los alumnos de la universidad tomen conciencia y sepan hasta dónde ellos pueden contribuir en esta sustentabilidad, por un lado? Y por otro lado, más allá de cuáles de las recomendaciones una determinada universidad decida implementar, ¿quiénes son los que lo implementan? Es decir, el órgano rector más docentes, es decir, ¿quién lleva adelante ese programa dentro de la universidad? Bien, eso, primero yo te comento que el SIN puede llegar a tener alguna clase, alguna opinión, algo sobre los alumnos, pero en definitiva eso va a cada universidad, Sí. tal como te comenté anteriormente, porque es cada universidad la que lo lleva adelante. Y después, cuando llega a cada universidad decide cómo lo lleva adelante. Esto debería ser llevado adelante por la gestión del rector. ¿Está? Bien. En la universidad, que es la que va a tener y tiene el poder y la autoridad suficiente para implementar este tipo de acciones. ¿Está? Esto está relacionado con lo que yo le comentaba al principio. Es imposible que un instituto o una cátedra o un investigador pueda realizar alguna acción ejecutiva que no vaya más allá de su instituto. Claro. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Puede proponer, puede decir, puede todo lo que quiera, pero en sí. definitiva quien lo hace es el rector. Bien, Los recursos que asigna depende del rector. bien. Depende de la universidad, depende de la prioridad que le dé, de la importancia que le asigne o no le asigne. Por eso es muy variado. Hay universidades que vamos a tener que tiene una estructura ya armada y otras no tiene nada. Bien. Claro. Vos sabés que mientras hablabas estaba pensando, porque en algún momento vos coordinaste un curso que diste a los profesionales de infraestructura de todas las universidades, que está relacionado con la eficiencia energética, ¿no? Que realmente yo lo creo haberlo capitalizado porque era muy interesante, porque con pequeños gestos cotidianos, con pequeñas cambios de hábitos, uno puede colaborar muchísimo. Y eso no solo es útil para la
universidad como institución, sino para cada uno de nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que esos cursos que ustedes organizaron y que fueron para todos los profesionales que de alguna forma liderábamos el área de infraestructura, yo creo que eso es, creo yo, muy útil para toda la comunidad universitaria, porque eso te ayuda muchísimo a racionalizar conductas y bueno, como es el título, ¿no? Eficiencia energética. Y es lo más difícil, Rubén. Sí, Es lo más difícil. es lo más difícil, sí. ¿Por qué es lo más difícil? Porque uno puede explicar, se entiende, está magnífico, pero no tenemos los hábitos. Claro. Entonces Exacto. ahí donde empieza el derroche, porque no nos preocupa, porque no tenemos el hábito y no nos dedicamos. Exacto. Esa es la parte más difícil que tenemos. Desde el punto de vista de la estrategia que implementamos nosotros dentro del sistema universitario, es primero atacar, porque vos viste cómo es esto. Lo primero que te pide todo el mundo es plata. Ujú. Claro. Plata. No sabe ni para qué, pero te pide plata. Mm. No, necesitamos plata, en el presupuesto, no sabe ni para qué, pero te piden plata. Lo que nosotros hemos propuesto en esto, y vos lo habrás visto en esos talleres que hemos organizado, lo primero que se pide gestión. Claro. Tiene que haber un ahorro desde la gestión sin poner un peso. ¿Tá? Una vez que vos lograste eso, pasás a la segunda instancia y ahí sí vas pidiendo un presupuesto o alguna compra de los equipos o iluminarias o lo que sea necesario para ir bajando. Una vez aplicado eso, sería bueno si uno logró efectivamente un ahorro, ya pasar a la envolvente, que es otro de los problemas graves que solemos tener las universidades en relación a la edilicia y al conservar la eficiencia energética en cada uno de ellos. Realmente se nos escapa mucho ahí con los edificios que tenemos. Se apunta a eso. Si uno logra implementar la gestión, y fíjate qué contradicción, ¿no? Porque todos te piden dinero, gastan, cambian LED y todo lo más bárbaro, invierten muchísimo, ahorran, pero después se desperdicia porque la gente no tiene la costumbre de mantener Ujú. los aire Exacto. acondicionados a tal lugar, se desperdicia. Claro. Mira, Entonces, yo tengo un ejemplo que se habló en esos talleres que hicimos y lo voy a llevar a lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Que de pronto algunos de los departamentos, no voy a poner nombres, pero funcionaba en un edificio de 5.000 metros cuadrados, ¿no? De 4 plantas en 5.000 metros cuadrados. Y de pronto, a un determinado horario, quedaban 2 o 3 aulas funcionando y el resto del edificio vacío. Entonces, simplemente con organizar que esas aulas se concentren en un piso y el resto del edificio se apaguen las luces, uno ya está economizando recursos. Es como en la vida cotidiana uno le dice a nuestros hijos, si no estás en la habitación, apaga la luz, ¿no? Tiene que ver con algo así tan sencillo como eso, y eso es lo que yo entiendo cuando vos decís, lo primero que se pide es gestión. Es eso, es hacer que el personal, los alumnos, la comunidad cambie de hábitos y sea cuidadoso en esas cosas. exactamente, exactamente, y es lo más difícil. Sí, Exactamente. Y de esa manera vos te evitás que lo que hagas te asegures de que tenga un resultado. Ujú. Porque si no te vas a gastar un montón y vas a seguir gastando. Vas a claro, invertir un montón, pero vas a claro, seguir gastando y derrochando porque en casa lo hacemos, pero en un edificio público no. claro. Sí, Un tema que ahí tenemos. pasan dos cosas, ¿no? Es decir, que lamentablemente no siempre uno se apropia del espacio público o de lo público como que nos pertenece a todos, es decir, se tiene más la idea de que hago lo que sea porque no pertenece a nadie. Y por otro lado, este cambio que decís vos, que en última instancia estos cambios de hábitos son cambios culturales, son muy lentos, ¿no? Así como uno está acostumbrado al cambio tecnológico que es rapidísimo y vertiginoso, el cultural es de una lentitud
¿no es cierto? Lleva mucho más esfuerzo y tarda más en el tiempo. Son generaciones. Por eso. Yo recuerdo haber dicho esto que vos estás diciendo con un superintendente de riesgo del trabajo. Yo le dije, estábamos en una reunión y le dije, yo creo que nos va a llevar 20 años, más o menos, lograr en las universidades que haya un cambio que se note en la parte de higiene y seguridad, ¿no? Casi me mata. Sin embargo, yo creo que llegamos a 25 y todavía nos falta un montón. Exactamente. Claro, Tal cual. Porque es lo que vos decís, Rodolfo, son cambios, ¿viste? Desgraciadamente, hay mucha gente, muchos funcionarios que piensan que vos en una universidad bajás la línea y ya automáticamente ya está todo el mundo haciéndola. Y nada que ver, por lo que te decía, como es el sistema universitario. Y nada que ver. No es así, es con consenso, la parte de ambiente es exactamente igual. Esto se logra con consenso, hay que hablar con las autoridades, con la gente, ponerse de acuerdo, ver qué es lo que quieren, cómo lo proponen y seguir adelante. No se puede manejar como una empresa privada en el que vos bajás la orden tácita y automáticamente todo se empieza a aplicar porque si no la aplicás te echan. Esto no es así, totalmente diferente. Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que vos lo charlás y de momento que hay consenso se va aplicando. La desventaja que tiene es que en el sistema universitario cada 4 años te cambian las autoridades. Claro. Exacto. Con lo cual el que viene te puede tirar abajo todo lo que estuviste haciendo durante 4 años o viceversa. No hiciste nada y de golpe aparece. Más la complejidad que una comunidad universitaria está el personal de gestión, el no docente, los alumnos, y todo eso hace que no necesariamente tiene que haber conflicto, pero hay intereses encontrados de alguna forma, ¿no? Y alinear todo eso, como decís vos, con una política de gestión clara, de pronto se desmonta en la próxima gestión, con otras elecciones. Estamos, Andrés, en los últimos minutos, digamos, lo cual siempre lamentamos con Rubén porque quedan tantos temas por tratar, pero justamente lo que no quisiera, si tenés algunas conclusiones, reflexiones o instancias como para compartir con la audiencia que lo puedas hacer. No, dentro de lo que ya te digo, el mundo universitario, lo que hablábamos recién, el tema del consenso es básico para llevar adelante cualquier cosa que vos quieras instrumentar. Y por último, me gustaría hacer una mención. Hablamos de higiene y seguridad, que habíamos empezado así. Y lo que quiero terminar es que en realidad es un tema es una definición, una palabra que yo ya no estoy usando, higiene y seguridad. Yo estoy hablando de prevención de riesgos. Bien. Claro. ¿Por qué hablo de prevención de riesgos? Bueno, porque en la parte de higiene y seguridad, rápidamente te digo, esto empezó en el 72, la época que era fundamental la parte metalúrgica, con Lorenzo Miguel. No sé, ustedes son más jóvenes, pero no te creas. Lorenzo Miguel era... No, estamos ahí. No te creas. Estamos ahí igual. Estaba terminando la secundaria. Era higiene y seguridad industrial. Claro. Después pasó a llamarse higiene y seguridad ocupacional. No, perdón, laboral antes que ocupacional. Entonces ya no era industrial, era para toda la parte laboral. Después pasó a llamarse higiene y seguridad ocupacional, donde ya empezaba a entrar diferentes personas que no estaban en el trabajo, pero que ingresaban. Y yo ahora digo prevención de riesgo porque es higiene, seguridad y ambiente. Claro. Porque muchos de los problemas que puede ocasionar una mala gestión de higiene y seguridad afectan al ambiente. Seguro. Y que hay que trabajar con los residuos, con todo lo que hemos venido hablando en forma mancomunada. Perfecto. Por eso es prevención de riesgo. Está muy bien. Bueno, Andrés, de mi parte te agradezco muchísimo tu participación en Área Protegida y te mando un fuerte abrazo. Y qué bueno que haya gente ocupada en estos temas y que se puedan, aunque sea lentamente, pero se puedan ir implementando.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo y Rubén. Realmente la he pasado muy bien. Siempre es interesante poder uno contar las vicisitudes o el contexto en el que se está manejando para que que el oyente pueda a veces comparar y ir viendo sus diferentes realidades, que a veces hay diferentes maneras para lograr los mismos objetivos. Así que bueno, muchas gracias. Sí, sí, por supuesto, y gracias a vos, Andrés, por la participación y porque, bueno, diste un panorama muy clarificador y complejo también, porque también es interesante que el público entienda la complejidad de las universidades.